Muy buenas a todos. ¿Se me oye? ¿Se me Hola ha... Jorge. Vale, ok. Ya nos están diciendo por aquí Dani y Carlos que nos están oyendo. Alberto también me lo dice. Vale, ok, fenomenal. Antes de empezar, vamos a hacer una cosa. ¿Es cosa mía o yo no me muevo? Yo sí te veo moverte. Sí, yo no. Vale, vamos a ver. ¿Tú, Jorge, me ves bien? Sí, yo te veo bien. Vale. ¿Y se me oye bien? Sí. Vale, pues nada. Perfecto. Vale, ok, perfecto. He puesto el título de la charla en los comentarios para que la gente que se vaya conectando pues sepa de qué vamos a hablar, ¿vale? Muy bien. Ok, muy bien. Pili dice que sí, que te mueves Ah, perfectamente. vale, vale. Sí, sí. Es que yo no me muevo, en mi pantalla estoy fijo, pero bueno, venga, da igual. Seguimos. Se te ve bien. Además estás cuadrado dentro de la imagen, así que perfecto. Ah, Bueno, muy bien, pues bienvenidos a una charla más en Premium Madrid. Esta vez nos toca hablar a Carlos y a mí, que soy Jorge. Ambos ya hemos hablado la semana pasada y yo la anterior, pero bueno, aún así vamos a presentarnos un poquito, ¿vale? Carlos, qué mejor que te presentes tú. vale, pues bueno, ya lo dije también la semana pasada, pero bueno. Soy Carlos, soy fisioterapeuta y preparador físico dentro del equipo de Premium y en donde más se centra mi trabajo suele ser en el trabajo de la parte de entrenamiento o readaptación. Ok, fenomenal. Yo soy Jorge, soy doble graduado también en fisioterapia y en ciencias de la actividad física y del deporte. Mi trabajo en Premium va enfocado principalmente a la fisioterapia y a la readaptación de lesiones en deporte. Así que, bueno, sin más preámbulos, vamos a presentar de lo que vamos a hablar hoy, que es la importancia de la fuerza en fisioterapia. Ese concepto tan, bueno, iba a decir novedoso, pero que ya llevamos escuchando mucho tiempo, pero que bueno, que poco a poco se va metiendo cada vez más dentro del ámbito de la fisioterapia. Mm, bueno, ya llevamos viendo mucho tiempo en la parte de actividad física, ¿no? Los licenciados en actividad física. No vamos a entrar en mucho más detalle sobre quién debe trabajar qué, porque ya lo hemos hablado en otras charlas y creo que hemos llegado a un consenso bastante políticamente correcto. Y que, bueno, la idea es hablar del concepto de la fuerza en los procesos de rehabilitación, como fisioterapeutas que somos, y bueno, pues de ciertos conceptos dentro del trabajo de fuerza que no podemos olvidar a la hora de prescribir ejercicio. Qué beneficios nos aporta, qué adaptaciones se generan en nuestro cuerpo. Y bueno, luego al finalizar la charla daremos algún ítem importante que pueda darnos la diferenciación con otros tratamientos, ¿no? A hablar un poquito de esas variables tan importantes que vemos cuando alguien prescribe un entrenamiento de fuerza, el 3x10 RM, pues bueno, tratar de traducir un poco eso y dar algunas pautas sobre qué trabajar en cada momento, ¿no? Entonces, bueno, pues para abrir un poco el debate, te empiezo preguntando, Carlos, ¿Vale? ¿cuándo trabajamos fuerza en un paciente que acude a nuestra consulta? Bueno, para mí eso es algo bastante claro y que creo que deberíamos trabajar prácticamente desde un inicio, ¿no? Si entendemos la fuerza como la capacidad física para vencer o contrarrestar una resistencia mediante una activación muscular, prácticamente eso lo vamos a tener desde el inicio de una patología, ¿no? Ya no solo la parte que se ha quedado a lo mejor lesionada y que va a tener esa disfunción, sino que el resto del cuerpo deberíamos seguir trabajando o, digamos, dándole información para perder
todas las adaptaciones si hemos tenido en algún momento, si somos una persona entrenada anteriormente o si no lo somos, para ir generando esas adaptaciones que en un futuro o incluso en el presente nos va a poder mejorar mucho esa parte de rehabilitación de una lesión. ¿Vale? O sea, toman bastante importancia la anamnesis, ¿no? Por lo que veo. Porque ya incluso ya empiezas a hablar de tipo de paciente, de experiencia, de tal. Bueno, eso vamos a entrar un poquito más adelante, vamos a entrar más en detalle. A la siguiente pregunta ya me has contestado, así lanzo un poco al aire, es en qué fase, y propones prácticamente trabajar fuerza con el concepto que nosotros entendemos como fuerza en cualquier fase de una lesión, lo cual no puedo estar más de acuerdo. Y bueno, ya has respondido un poco a la siguiente pregunta que te voy a hacer, pero acláralo un pelín más. Por lo que me dices, trabajar fuerza no implica levantar 100 kilos en un press de banca. No, es lo que he dicho antes. A veces yo creo que malinterpretamos, ¿no? La palabra del entrenamiento de fuerza o la palabra así más de fuerza y simplemente el hecho de cualquier movimiento, cualquier ejercicio o cualquier actividad de la vida diaria ya implica un trabajo de fuerza, una realización de fuerza por parte de nuestra musculatura. Entonces, entendiendo como cualquier movimiento, cualquier ejercicio requiere un nivel mínimo de fuerza, no solo un trabajo con carga externa o con, digamos a decir, con un peso externo, tiene que entenderse como fuerza. Más allá, un control postural, ¿vale? Aunque podamos entrar un poco en debate y que la gente pueda decir que no, o lo que sea, que no digo que no, que es muy recomendable y se debería hacer, pero que al final también un control postural no deja de ser un entrenamiento de esa musculatura o de ese sistema neuromuscular que me va a hacer mejorar esa capacidad de la fuerza. ¿Vale? Ya puede ser una fuerza más dinámica, incluso una fuerza de la zona más estabilizadora o de ejercicios más estabilizadores, que a lo mejor es el objetivo, ¿no? Por eso creo que ese entrenamiento o esa parte debe mirarse siempre individualizado con cada paciente y acorde a los objetivos que vamos a tener. Cuando me decías antes que por qué trabajar desde el minuto 1, por ejemplo, con una persona que tiene una lesión, bueno, pues ella se ha visto, por ejemplo, en la literatura que cuando yo quiero trabajar, a lo mejor tengo una lesión en una rodilla y no puedo estar trabajando de manera muy activa o de manera muy frecuente esa rodilla por dolor, por falta de movimiento, porque he tenido una operación y la tengo inmovilizada, ¿vale? Cualquier motivo que sea que no me permite trabajar sobre ella, cuando yo trabajo la otra extremidad, el sistema nervioso sigue trabajando. Entonces, todas las adaptaciones que puedo generar, no voy a decir mejoras, porque creo que no vas a realizar unas mejoras muy grandes, sino que las pérdidas que yo voy a tener sobre la pierna que está lesionada van a ser mucho menores y eso a posteriori cuando empiece la rehabilitación pues me voy a ver muy beneficiado. Es un concepto a nivel neural un poco parecido al de la terapia en espejo, ¿no? En pacientes con ciertas lesiones neurológicas. Vale. Entonces, para ti, trabajar fuerza, podríamos trabajar fuerza sin carga externa, entendiendo por carga externa una pesa o una mancuerna. Sí, o sea, cualquier ejercicio en el que implique, cualquier movimiento que tú quieras realizar para mejorar una funcionalidad de una musculatura, ya sea con carga externa o sin carga externa, va a requerir de la fuerza. Es verdad que no lo entendemos como la capacidad de fuerza a veces cuando no lo realizamos con una carga, pero sí que es verdad que es el entrenamiento. A lo mejor deberíamos poner, pues a veces como un inicio, como estás entrenando, con el objetivo simplemente, a lo mejor puede ser funcionalidad, digamos, un control mayor de tu musculatura, ¿vale? Y más adelante, pues a lo mejor cómo vas a progresar mediante cargas para, a lo mejor con un objetivo ya de aumentar los niveles de fuerza de ese paciente, que no tanto que pueden ser a lo mejor niveles más básicos o simplemente algo que me dé una funcionalidad a mi musculatura. O sea, entiendes la prescripción de ejercicio en relación a fuerza casi como si estuviésemos ordenando técnicas de fisioterapia por fases. Sí. ¿No? Es al principio trabajar, bueno, siempre depende del paciente, ¿no? Pero generar nuestros objetivos a corto, medio y largo plazo con ese paciente, ¿no? Sí. No el trabajo de fuerza es igual, ya no solo para cada paciente, sino para cada patología. Claro, o sea, por eso es la importancia de la individualización, ¿no? A veces, pues, quitar un poco la idea esa que tenemos, como has dicho tú antes, de por qué trabajamos 3x10 para cada cosa de ejercicio o por qué trabajamos la misma batería de ejercicios para una misma persona o una misma patología. No
una patología no evoluciona lo mismo en ti que en mí, o dos personas muy activas o dos personas muy entrenadas, o más allá, una persona que estaba muy entrenado y tiene una calidad muscular muy buena, o una persona que no hacía nada de ejercicio, que ya entra en una edad mayor y que encima puede tener un problema como obesidad, como diabetes, y que hay problemas que se pueden asociar a esa patología y que el desarrollo o la rehabilitación vaya mucho más lento. No nos sirve el mismo entrenamiento para todos. Vale. Y ya por último, para ya empezar con los conceptos que queremos trabajar durante esta hora, un trabajo de fuerza puede lesionar a nuestros pacientes o puede que en su rehabilitación vayamos para atrás. A ver, un trabajo mal programado de fuerza, lógicamente te puede lesionar, puede hacer que tú vayas para atrás, incluso puede hacer que todo el trabajo que has hecho hasta ahora no sirva de nada, incluso pues eso, como que lo vuelvas a lesionar y que una progresión muy buena que tenías se vaya al garete y destroces todo el trabajo que habías hecho. Sí, por supuesto. Yo creo que el problema no es el trabajo o la herramienta que utilizas, como todo, ¿no? Sino cómo utilizas. O sea, si tú tienes una indicación y tú estás programando con una lógica, la norma general es que tu trabajo va a ser efectivo. Al final, es una herramienta más como otras que se pueden utilizar en fisioterapia. Si tú no lo utilizas con un criterio lógico, lo más normal es que no tengas un buen beneficio. La importancia de planificar y adaptarnos al estímulo del paciente o del usuario en este caso, ¿no? Eso es. Pues al final, como todo, personalizarlo y ser lo más, no sé, finos posibles cada vez que vamos a hacer un tipo de tratamiento o de programación, en este caso, con cada una de las personas. Posiblemente hacer la misma búsqueda bibliográfica, si nos ponemos técnicos a nivel científico, a la hora de mandar ejercicio que a la hora de hacer una técnica de fisioterapia en una sesión. Bueno, a ver, eso podemos entrar en una discusión muy amplia, ¿no? Yo creo que a lo mejor sí que en el aspecto de la fisioterapia, también se ha investigado menos con cómo se aplica la fuerza o qué beneficios o adaptaciones podemos tener a partir de la fuerza, a lo mejor en lesionados o en las fases iniciales de muchas más patologías, pero sí que hay mucha más evidencia científica de el entrenamiento de fuerza para mejorar la capacidad física de una persona, para mejorar el rendimiento, y creo que en ese aspecto, bueno, pues sí que a lo mejor se habla para otro tipo de personas, a lo mejor no tan siempre que están muy lesionadas, pero cada vez se hace más, y evidencia de que el trabajo de fuerza es beneficioso para la salud, hay muchas cosas escritas. O sea, creo que no estamos trabajando sobre algo que tenemos que orientarnos un poco, ¿no? Viendo si va bien o no va bien, sino que hay mucho trabajo que ya está escrito y que nos da la evidencia de que realizándolo correctamente vamos a tener un beneficio sí o sí. Efectivamente, como tú dices, a nivel bibliográfico, no es que se haya estudiado más o menos, no. Yo personalmente no creo que sea por una cuestión de interés, sino por una cuestión de dificultad. Porque evidentemente es mucho más fácil publicar un artículo científico sobre una técnica que se emplea durante 7 días o incluso una sola técnica de fisioterapia que se aplica y luego se hacen mediciones y se valora, que en un trabajo de fuerza que son estudios que se nos van a ir a las 6 semanas, a los 3 meses, a los 6 meses o incluso a una temporada completa de un equipo. O sea, al final creo desde mi punto de vista que es más dificultoso porque es un estudio que se nos va a alargar en el tiempo. Bueno, eso tendríamos que preguntarle a la gente que ha hecho los estudios o que no, por qué son los motivos que se ha estudiado más, ¿no? Pero bueno, si puedes conocer cuáles son los efectos, digamos, agudos de una sesión de entrenamiento de fuerza y unas sesiones o, digamos, un efecto más crónico, y eso sí lo conocemos, ¿no? Y eso, pues, aplicado un poco o orientado un poco al ámbito de más con una patología que hablamos al principio, a lo mejor una fase aguda y lo entendemos todos como una fase aguda, pero entendemos también que hay fases crónicas donde ya prácticamente el entrenamiento o la parte de fuerza, los beneficios van a ser los que ya están descritos en biografía. Entonces, yo creo que también nos tenemos que centrar un poco en eso y regirnos por eso, no por lo que siempre hemos pensado de 3x10 y no entiendo muy bien por qué hago esto o dejo de hacerlo, ¿no? Que más allá, que si no hacemos locuras, entiendo, te digo, como es algo nuevo que vamos a meter, una herramienta que estamos metiendo
sobre una paciente o una persona con una patología que no la ha estado trabajando, si no nos pasamos, simplemente, aunque lo hagamos mal, inconscientemente o bien inconscientemente, van a mejorar. Luego ya cuando queramos a lo mejor un aspecto más de rendimiento, cuando los niveles ya lleguen a un tope y queramos ir más allá, pues ahí es cuando sí que importa mucho que las cosas que hagamos tengan mucho sentido. Sí. No tanto a lo mejor al principio, que simplemente el hecho de poder trabajar un poco ya me da unos beneficios, pero más allá, a lo mejor sí que tienes que ser un poco más, eso, pues más fino y trabajar con una norma y con unas pautas mucho más claras. Totalmente, es decir, si el 3x10 que en muchos casos se utiliza funciona, imagínate cómo sería si fuésemos capaces a dar con la carga exacta, ¿no? Pues en vez de 3x10 tienes que hacer 2x8 de diferentes ejercicios, ¿no? Y creo que ahí está lo bonito de la planificación, como tú bien dices. Ok, pues bueno, pues nos vamos a poner con ello. ¿Serías capaz de definirme qué es la fuerza? Sí, bueno, como he dicho antes, creo que, digamos, la parte física más importante, la fuerza se entiende como la capacidad para vencer o contrarrestar una resistencia mediante una contracción muscular, ¿no? Creo que esa es la parte importante que tenemos que entender, ¿vale? De por qué es una fuerza y cómo esto luego pues lo vamos a derivar a nuestro tratamiento de fisioterapia, o digamos en el ámbito de la fisioterapia, ¿vale? De las cosas, de la fuerza, lo que más nos beneficia o lo que no nos deja de beneficiar, al fin y al cabo, son las adaptaciones que este entrenamiento a nosotros nos va a aportar cuando estamos dentro de la fisioterapia, ¿vale? Por ejemplo, como lo que hemos estado hablando muchas veces antes, cómo esas mejoras del sistema nervioso mediante el entrenamiento de fuerza me van a beneficiar, ¿vale? Mucho en una rehabilitación, ¿vale? Yo tengo personas que al inicio de las sesiones o cuando vamos trabajando fuerza con ellos, no tengo un aumento de la fuerza porque he tenido unos cambios estructurales a nivel musculoesquelético. Esos cambios estructurales vienen más tarde. Los primeros que vamos a desarrollar son los cambios en el sistema nervioso, ¿vale? Que son los primeros que me dan esos beneficios en el trabajo o en las ganancias de fuerza y que más allá, con el tiempo, pues al paso de las semanas, empezaré a notar esos cambios estructurales, ¿vale? A nivel musculoesquelético. Y no vamos a poder desarrollar estos cambios estructurales a nivel musculoesquelético tan importantes que tenemos en fisioterapia sin una base del sistema nervioso central. O sea, por un lado, el concepto de fuerza, has dicho, es una capacidad, ¿no? Es una capacidad física funcional para generar tensión, ¿no? Por un lado, sistema nervioso, por otro lado, sistema muscular, sistema estructural. Vale. Primero, has dicho sistema nervioso. Después Sí. has dicho cambios a nivel estructural. Sí. ¿Qué cambios nos podemos encontrar a nivel estructural? Por ejemplo, nosotros a nivel estructural podemos encontrar una hipertrofia de la masa muscular, ¿vale? E incluso podemos encontrar, no es tanto a nivel estructural, pero sí sobre el funcionamiento del nivel musculoesquelético, que es igual determinado por el sistema nervioso, que es una optimización de los reflejos neuromusculares. Esto quiere decir, cuando yo voy trabajando, por ejemplo, una patología que tengo una rotura en tendón, ¿vale? Si yo voy metiendo cargas de manera progresiva, ese reflejo que me va a dar el tendón de manera de tensión, que al principio, a medida que voy metiendo tensión, él va a reaccionar inhibiendo la musculatura o no dejándome meter más tensión, a medida que voy actualizando, digamos, esas cargas y voy progresando poquito a poco, voy normalizando, optimizando ese reflejo que me va a permitir poco a poco ir introduciendo más carga, más carga, más carga, hasta trabajar con cargas altas, que sería la parte más óptima para trabajar o volver a normalizar el trabajo de un tendón, ¿vale? Porque un tendón se centra en poder trabajar con cargas muy, muy altas. Entiendo que cuando dices cada vez más peso, más peso, más peso, más peso, no implica cada vez más pesas físicas como tal, sino simplemente el hecho de hacer una carga parcial o una carga completa sobre un tendón de Aquiles, ya estaríamos aumentando la carga y eso también es fuerza. Sí, lo que pasa es que al final la carga que tú vas a hacer o carga sobre
digamos, o tensión que voy a involucrar sobre ese tendón, al principio va a requerir muy poca, digamos, carga sobre la articulación o tensión sobre ese tendón, y a medida que vaya progresando le voy a tener que introducir más tensión y físicamente cuando evoluciona la fuerza muscular, más tensión en un tendón significa en muchos de los casos más carga externa, porque yo necesito generar una contracción mucho más potente para que esa tensión, más allá de la parte muscular, se vaya a los extremos y a la parte tendinosa. Vale, de acuerdo. ¿Vale? No tiene por qué ser siempre así, porque también entendemos que a lo mejor no se trabaja tanto en fisioterapia. Cuando trabajamos pliometría, que no, por ejemplo, no tienes por qué trabajar con cargas externas, un trabajo de pliometría se centra mucho sobre el trabajo del tendón. Y ahí, no, por ejemplo, no estamos trabajando nada con una carga externa. Podríamos estar trabajando con saltos. Que lógicamente tienes tu propio peso corporal y eso ya es una carga. ¿Vale? Totalmente de acuerdo. En el concepto de pliometría, que suele leerse o suele escucharse más en la parte de actividad física, en fisioterapia yo lo he escuchado más como ciclo acortamiento-estiramiento, ¿no? Pero bueno, Sí, es al un final poco, es lo mismo. el concepto es un estiramiento activo, un excéntrico, con una carga alta que acaba con una contracción de la misma estructura, ¿no? Estaríamos hablando de que eso es un gesto pliométrico. Se puede realizar en un tendón de Aquiles, como un tendón rotuliano, como en el hombro, ¿no? Eso es. Okay. Vale. Si seguimos, bueno, antes estábamos hablando, ¿no? También por poner un poco a veces ejemplos, que es como mejor se ven estas cosas. Una de las adaptaciones más importantes que podemos encontrar con el trabajo de fuerza es la mejora de la coactivación de agonista-antagonista. Por ejemplo, una de las cosas que es muy importante en patología, por ejemplo, que es muy común, una rotura de un ligamento cruzado anterior, ¿vale? Que necesitamos para que haya un buen funcionamiento de un cuádriceps, que un isquiotibial se inhiba cuando yo voy a hacer o quiero activar el cuádriceps. Y a medida que voy evolucionando, esto tiene que hacerse de manera más rápida. Y si ya estamos hablando de un deportista, ¿vale? Que quiere hacer una práctica deportiva, donde aquí en la activación agonista-antagonista tiene que ser muy explosiva. Muy explosiva y muy rápida, pues todavía tiene mucha más importancia, ¿no? Que estas adaptaciones por medio de la fuerza se consigan y que nos vayan a nosotros una mejora desde el minuto 1 del que estamos trabajando hasta prácticamente el final de la preparación para ese deportista. Me gusta que estás hablando ya, o sea, en este caso has hablado ya no solo de la fuerza como un trabajo para hacer después de que se lesione un paciente, sino como un trabajo preventivo. Es decir, la fuerza nos ayuda a prevenir lesiones. Sí, claro, al final, si lo hablamos, yo creo que esto, pues a nivel a lo mejor gente que no realiza actividad física, a lo mejor pues no, bueno, no lo tienes tanto en cuenta, ¿no? Una persona normal que está en su vida diaria no tiene este entrenamiento, pero que luego lo haremos como también puede ser modificable. Pero un deportista que realiza una actividad física o que tiene un deporte donde la fuerza va a ser una capacidad fundamental, mantener unos niveles mínimos de fuerza, un trabajo de fuerza, va a hacer que mi cuerpo, mis estructuras estén mucho más preparadas para poder hacer esa actividad sin tanto riesgo. O sea, no podemos limitar nunca el riesgo absoluto de una lesión, pero sí podemos, digamos, disminuir ese riesgo porque no voy a tener, por ejemplo, una limitación con los niveles de fuerza. Más allá, si yo tengo una persona o dos mismos deportistas con dos niveles de fuerza completamente diferentes haciendo el mismo entrenamiento, si yo tengo una sesión de entrenamiento muy grande o una semana muy potente de entrenamiento y al tercer día la persona que los niveles de fuerza son más bajos está ya con una fatiga muy grande y el sistema musculoesquelético no está respondiendo como a mí me gusta al entrenamiento, tengo muchas más opciones de que en una actividad o en cualquier ejercicio falle y se lesione. Que en cualquier gesto ¿Vale? deportivo, ¿no? se me lesione ese deportista. Sí. Sea el deporte que sea un deporte individual. Da igual, Pues individualmente que sea. Es verdad que si te pones a mirar, pues deportistas que puedan estar haciendo un deporte de alto rendimiento o más allá de cualquier deporte, pues contra más específico sea su entrenamiento respecto al deporte que hace,
pues menos probabilidad de que se lesione. No porque yo sea una persona mucho más fuerte, quiere decir que tengo menos capacidad de lesionarme. Yo puedo ser muy fuerte, pero si no estoy acostumbrado a hacer, por ejemplo, un entrenamiento de aceleraciones, cambios de dirección, yo puedo tener unos niveles de fuerza muy grandes, pero yo no estoy acostumbrado a eso. Puede ser que mi sistema nervioso entre en fatiga, ¿vale? Porque yo estoy haciendo una fuerza específica a la que no estoy acostumbrado. Entonces tenemos que diferenciar cuando estás trabajando a qué deporte vas a hacer y trabajar pues una fuerza básica y luego una fuerza específica. Y cada vez tengo que ser más específico, ¿vale? Pero sí, la fuerza, una de las cosas que tienes es que, por supuesto, nos va a aumentar el rendimiento y sí, casi siempre una de las cosas más claras por la que trabajamos en fuerza en casi todos los deportes es esa prevención de lesión que tiene. Y la forma de ser específicos, como tú dices, es conociendo y analizando al deportista, pero también conociendo y analizando el deporte. Sí, Porque hay absolutamente. deportes que tienen más prevalencia de lesión en ciertas estructuras y por qué no hacer un trabajo preventivo para, bueno, pues para tratar de que nuestros deportistas no se lesionen en esos gestos que son claramente de lesión, ¿no? Muy bien, hemos hablado del sistema nervioso. Me has hablado a nivel estructural, pero bueno, sobre todo de músculo y de tendón. ¿Qué pasa con el tejido conectivo? ¿Qué pasa con la famosa fascia? Bueno, al final nosotros, cada vez que digamos que la fascia del tejido conectivo lo encontramos o lo entendemos como un todo, ¿no? No podemos entender que nosotros generemos tensión en una musculatura, en una cadena muscular, bueno, que yo creo que a nivel deportivo podemos entender, o es más fácil entenderlo como cadenas musculares y no aislar solo una articulación, sino que al final cuando nosotros nos movemos con cadenas musculares, pues cuando nosotros trabajamos la fuerza, lógicamente, pues el tejido conectivo también sufre esa tensión, también sufre esa carga. Entonces, a nosotros al reforzar las estructuras también estamos influyendo sobre el tejido conectivo, reforzando y haciendo que tenga más capacidad de adaptarse a este tipo de acciones. Tanto a nivel ¿Vale? intermuscular, tanto a nivel intra como intermuscular, es decir, tanto a nivel dentro de un propio músculo, como puede ser el bíceps, como dentro de todo el conjunto de los isquiotibiales, como dentro de todo el conjunto de la cadena, como puede ser tendón de Aquiles, gemelo, sóleo, isquiotibiales, glúteo mayor, glúteo medio, que además está totalmente conectado porque la fascia toracolumbar nos conecta con el glúteo mayor, a la vez la fascia toracolumbar nos conecta con el dorsal ancho. Es decir, que al final el hacer ese tipo de trabajo de fuerza, tanto analítico como global, nos va a mejorar a nivel de cadenas musculares. Estoy muy de acuerdo contigo. Muy bien. Dentro de las adaptaciones ya hemos hablado de la sincronización de unidades motoras. Has comentado antes, Sí, ¿verdad? al final un poco la activación del sistema nervioso, cómo eso va a mejorar la, la activación del sistema nervioso, cómo me va a mejorar una contracción muscular o la calidad de una contracción muscular, ¿vale? Más o menos era eso. Hemos hablado de que la fuerza nos aumenta el rendimiento deportivo, nos disminuye las lesiones a medio y largo plazo dentro de un deporte. Aumenta o mejora más bien la coactivación agonista-antagonista. ¿Algún detalle más que aportar? No, a mí, pues una de las cosas que más me gusta cuando trabajamos en fisioterapia, que a veces también nos vienen pacientes, pues muchas veces con obesidad, con patologías como fibromialgia, diabetes, pues entender que la parte de fuerza también nos mejora la condición física general, ¿vale? Más allá que todo lo que vamos a hablar un poquito más específico, cómo controlarlo, ¿no? Pues que a veces también somos los fisios los que caemos o esos pacientes caen en manos de los fisios, ¿vale? Y entonces, pues entender que la fuerza también es una capacidad básica que deberían trabajar sí o sí este tipo de pacientes porque se van a ver beneficiados de una manera grandísima, ¿vale? Dentro la capacidad física fundamental, ¿no? Que creo que lo hemos comentado antes, que mejora la eficacia de la contracción, pero también la eficiencia, ¿no? Es decir, un maratoniano, pues bueno, a simple vista puede parecer que no necesita mover unos grandes volúmenes de fuerza,
pero sin embargo sí que hace un impacto durante 42 kilómetros, ¿no? Microimpactos, y que eso, como tú bien dices, pues el trabajo de fuerza nos va a ayudar a disminuir lesiones, efectivamente, pero también a mejorar el rendimiento de esa persona que corre maratones. Sí, pues al final, por mucho que sea un trabajo de resistencia, ¿no? Y a veces hemos entendido como, o se ha entendido, yo creo que esto ya son cosas que ya no se entienden así, pero como deportes de resistencia donde el trabajo de fuerza tenía una importancia igual con un plano secundario, ¿no? Porque cuando estás realizando la expresión de deporte no queda tan claro qué lo vayan a hacer y muchas veces también por la idea un poco de esta gente de si yo hago fuerza, a lo mejor gano masa muscular y entonces tengo mayor peso, ¿no? Pues que es verdad que a veces, pues, en ciclismo eso pasa mucho, ¿vale? Pues, Justo, iba a decirlo ahora. y somos un poco reacios para querer trabajar más la fuerza o no, y es verdad que, bueno, pues, digamos en años pasados o hace tiempo, pues sí que se tenía idea más así, o se trabajaba la fuerza solo al inicio, no se trabajaba durante de la temporada, ¿no? Porque tenía que ser algo tan específico como solo coger la bici. Creo que esas ideas han ido cambiando, creo que cada vez se investiga, se estudia más y se ve los beneficios que me puede aportar pues un trabajo de fuerza continuado durante la temporada, también en trabajos de resistencia, y al final esos deportes no dejan de ser también una expresión de fuerza de otra manera, ¿vale? Es una expresión de fuerza resistencia que también al final no deja de ser fuerza, entonces tenemos que entenderlo como eso. Y pues entrenar o programar una fuerza en base a los objetivos y que me ayude lo máximo posible y sobre todo que me limite lo mínimo. Efectivamente, como tú bien dices, es otra expresión, ¿no? de Eso la es. fuerza. Al final el concepto es el mismo, es tratar de mover una resistencia, bien sea nuestro cuerpo o bien sea una carga externa. Es decir, necesita estar fuerte tanto el que corre un maratón como el que levanta en halterofilia 200 kilos en sentadilla. Lo que pasa Eso es que es. es una expresión de fuerza totalmente diferente. Y eso nos lleva a una de las siguientes cosas que vamos a hablar, que entiendo que hay muchos autores que hablan del fenómeno de la fuerza. ¿Qué tipos de fuerza, si te dijese, dime 3, 4 tipos de fuerza más importantes para ti o que más puedan ayudar a toda la gente que nos está escuchando, ¿cuáles elegirías? Bueno, para mmí, o por definir la fuerza, me parece que es muy importante pues entender la parte de fuerza máxima, ¿vale? Que es la capacidad para hacer un esfuerzo o un momento de fuerza muy alto de manera voluntaria. Fuerza potencia, que es la capacidad de generar fuerza o mucha fuerza en el mínimo tiempo posible. Y fuerza resistencia, que es la capacidad para mantener actos de fuerza elevados durante el mayor tiempo posible, que es el caso, por ejemplo, que estábamos hablando de un maratoniano, ¿vale? Dentro de estas partes, pues hay autores que hablan, pues, un trabajo de fuerza, resistencia con pesos bajos, fuerza, resistencia a pesos altos, otros lo hablan como parte de fuerza, adaptaciones neuromusculares, ¿vale? Bueno, pues yo creo que hay veces que esas nomenclaturas hay que cogerlas, verlas y ver detalle bien qué es lo que explica y qué es lo que se busca para entender que muchas veces estamos hablando de lo mismo con un par de nombres diferentes, ¿no? Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo. Dentro del mundo de la fisioterapia, que es lo que no deberíamos de hablar, aunque algunas veces se nos vaya la parte de actividad física, como dos graduados en actividad física que somos, la fuerza máxima, como tal, dentro del mundo de la fisioterapia, no la trabajaríamos. Bueno, no trabajarías a lo mejor como se puede entender o se va a leer en la biografía o en un libro, ¿no? No quiere decir esto que uno de tus objetivos pueda ser mejorar los niveles de fuerza máxima, pero que no lo vas a hacer tal y como se describe a lo mejor en la biografía. ¿Por qué? Bueno, primero porque sueles tener, o si vamos a tener una persona que está claro que, bueno, para que la gente que no lo sepa, los trabajos de fuerza máxima se suelen hacer con unas cargas muy altas, ¿vale? Que pues, suele estar en torno al 85 o 100, entre el 85 y el 100% de tu capacidad máxima de desarrollar fuerza, ¿vale? O un RM, que luego explicaremos lo que es. Eso es. Y cuando tú tienes una persona que no tiene una experiencia de trabajo de fuerza anterior o que está con una lesión, al final tú tienes
no tienes la necesidad de trabajar con esa exposición de cargas tan grandes, sino que con una pequeña exposición de carga más pequeña, esos valores de fuerza ya van a ir aumentando, esos valores de fuerza máxima irán aumentando. Entonces, no voy a trabajar la fuerza máxima teórica como tal, pero sí estoy trabajando con un objetivo de mejorar mis niveles de fuerza máxima. Vale. Perfecto, como tú muy bien has dicho, fuerza máxima, y para hacer trabajo específico de fuerza máxima tenemos que estar trabajando por encima del 85% de nuestro RM, es decir, nuestra repetición máxima, que luego vamos a entrar un poquito más en detalle de esto, ¿de acuerdo? Uh-huh. Pero estaríamos hablando de cargas ya muy, muy, muy altas. Eso es. Y evidentemente, como estamos trabajando cargas altas, pocas repeticiones. Sí, bueno, es al final fisiológicamente te lo va a marcar tu cuerpo, ¿no? Que no, ya hemos dicho antes que el 100% es de un RM, una repetición máxima que puedas hacer, pues si vamos un poco entendiendo la lógica, pues a medida que vayamos perdiendo porcentaje de trabajo, ¿vale? Contra más nos alejemos al 1RM o el 100%, pues más capaces seremos de realizar más repeticiones, ¿vale? Simplemente por el trabajo o la fuerza que vamos a tener que implicar para vencer esas cargas que va a suponer el porcentaje de trabajo. ¿Vale? Perfecto. Y quiero hacer una diferenciación de que es muy diferente hacer el trabajo con cargas máximas a hacer un trabajo. No, lo voy a contar luego, cuando hablemos de los valores, ¿vale? De la fuerza. Lo hablamos luego. Vale. Fuerza, potencia, velocidad. ¿Qué dirías de ella? Bueno, a ver, yo creo que en este aspecto es un poco más, algo mucho más específico que vamos a desarrollar, que vamos a estar trabajando con gente que sí requiera este tipo de esfuerzo, a lo mejor por el deporte que realiza, ¿no? Una persona que en la actividad diaria el objetivo es mejorar su condición física, pues seguramente tampoco nos vayamos a hacer un trabajo específico o lo podremos tocar alguna vez por trabajar algo diferente, pero no va a ser algo específico que tengamos que trabajar con esa persona. Entonces, creo que debería derivarse a un proceso ya más de rendimiento cuando estás hablando en un deporte que sí va a requerir ese tipo de expresión de la fuerza. Vale. Y la que nos queda, fuerza-resistencia. Fuerza-resistencia, pues yo creo que es muchas veces la que es un poquito más específica, ¿no? Vamos a decir como que una vez que ya tenemos un nivel de fuerza digamos, normal, bueno, pues la expresión de lo normal, de lo que hacemos habitualmente, son expresiones de la fuerza de resistencia, ¿no? Pues intentar mantener un trabajo de fuerza a un nivel alto durante el mayor tiempo posible. Que esto, si lo expresamos a lo que sería actividad de la vida diaria, si yo tengo una condición de física buena, realizando cualquier tipo de actividad diaria, a mí me va a suponer menor esfuerzo que si mis condiciones peores, si mis niveles de fuerza son peor. No sé, se me hace una idea ir a hacer una caminata al monte. Pues si tú tienes unos buenos niveles de fuerza y has estado trabajando, en este caso, fuerza de resistencia, que al final puede ser por el propio uso de salir a caminar o poder hacer también trabajos de fuerza, lógicamente, una persona no va a tener la misma sensación de fatiga cuando termine esa ruta en la montaña que otra persona que no tenía esa condición o que no había estado trabajando ese tipo de fuerza. ¿Cuántas veces hemos escuchado, yo por lo menos, a pacientes que te dicen, Colin, he ido a hacer un trekking con unos amigos y el trekking no era excesivamente exigente para, como yo estoy de forma física, que yo voy al gimnasio lunes, miércoles y viernes y los martes y los jueves hago bici y en el gimnasio hago pesas y gente que se considera que está bien físicamente, pero que el hecho de ir a hacer una caminata por el monte, de repente el lunes se levantan con muchas agujetas, o se levantan con dolor en la rodilla, o se levantan con un dolor en la cadera o en la espalda. Y es por todo esto que tú estás diciendo, ¿no? Ya no solamente es importante estar bien físicamente, sino la adaptación al estímulo. Es decir, sí, si tú estás acostumbrado a andar en bici 7 días a la semana y eres el campeón mundial de bici, ok, estás fenomenal para hacer bicicleta, pero si te pongo a caminar durante 25 kilómetros, pues seguramente al día siguiente estés dolorido. ¿Por qué? Porque no has generado una buena adaptación para ese ejercicio que ibas a hacer. Mira, cuando dices eso, que al final es verdad,
de las cosas más extremas o las cosas que más me llamó la atención cuando lo escuché por primera vez fue como las chicas de natación sincronizada, que tiene una condición física eh, muy buena, ¿vale? Trabajan la fuerza, trabajan, pues yo creo, lo que hacen me parece algo increíble, como cuando ellas tenían una exposición muy alta fuera del agua o pasaban muchas horas fuera del agua, notaban ese cansancio, esa fatiga muscular por el efecto de la gravedad, que para nosotros es algo completamente normal. Es decir, como algo tan específico, una persona que en su deporte puede estar con una preparación tan grande, tan buena, como sacado de esa especificidad de que ese músculo está trabajando en esas condiciones, de repente en unas condiciones tan claras como podría ser simplemente el trabajo con gravedad que hacemos en el día a día paseando, a esa persona le está afectando. Bueno, pues esto se puede orientar a todas las actividades que vayamos a hacer. Sí que es verdad que una persona con una condición física buena y unos niveles de fuerza buenas, cuando lo sacas de su, digamos, de su especificidad, claro que puede tener esas agujetas o puede tener por la sensación de que a veces esa condición no es suficiente como para hacer ese deporte, pero siempre, siempre te va a desarrollar el deporte mucho mejor o con una, seguramente, un rendimiento mucho mayor que una persona que no tiene unos niveles de fuerza buenos. Sí, yo recuerdo un caso, lo voy a contar rápido porque tenemos que pasar a hablar un poco de programación, ¿vale? Pero me parece interesante porque define bastante bien todo esto que tú has hablado. He tenido un caso hace relativamente poco de un paciente que, bueno, pues él había jugado al fútbol, el paciente tiene pues como más 35 años, ¿vale? Ahora, actualmente. Y él había jugado al fútbol, pues federado, además había jugado en equipos de segunda B, tercera, madrileña, o sea que, bueno, pues una persona que estaba acostumbrada a entrenar por lo menos 4 días en semana, más partido, y bueno, y que físicamente estaba muy bien, ¿vale? Pero bueno, pues por tema laboral tuvo que dejar de practicar fútbol, pero como él era muy deportista, pues le dio por correr, ¿no? Y pues bueno, se programó bien la carrera. De hecho, recuerdo que su marca del 10.000 estaba por debajo de 38. O sea que, bueno, correr un 10.000 por debajo de 38 no es moco de pavo. Ya tienes que estar bien preparado. Pero llevaba 10 años sin jugar al fútbol y fútbol de empresa. De repente le meten en el equipo de la empresa y en el primer partido se hace una rotura del tendón rotuliano de pues casi medio centímetro longitudinal. Y me viene a consulta y no da crédito. Si él está bien físicamente, corre 10.000, corre habitualmente, corre tal, ¿por qué haciendo fútbol se ha roto? Y bueno, me costó, pero al final se lo conseguí explicar y lo entendió el hecho de eso, ¿no? De que tú puedes estar muy bien físicamente, pero si de repente te expones a trabajos explosivos, cosa que no haces durante un 10.000, durante un 10K, pues lo más probable es que te lesiones. Y que cuando tú quieres cambiar el estímulo de tu deporte de forma muy brusca, es decir, quieres pasar de la bicicleta a correr, por ejemplo, pues, hombre, tienes que hacer una preparación previa para prevenir lesiones, ¿no? Sí, sí, absolutamente. O sea, que te pueda pasar y te vas a lesionar, que te pueda pasar porque a veces te lesionas sin más. Sí, que tu porcentaje de lesión puede aumentar porque estás haciendo actividades que no estás acostumbrado a hacer. Absolutamente ahí tienes toda la razón. Pregunta por aquí, una pregunta que me parece interesante también y nos pasamos a hablar de las variables, ¿vale? Nos pregunta Jesús. Mi hermano. De los tipos de fuerza que comentáis, ¿cuál sería la principal en pacientes con patologías? Ejemplo, lesión del ligamento cruzado anterior de rodilla. Bueno, habría que ver también un poco Tú, Jorge, cuando quieras decir algo, lo dices, ¿eh? O sea, no me dejes solo hablar a mí. ¿Qué es el objetivo final de esa persona? ¿Vale? Si va a ser simplemente volver a realizar su actividad de la vida diaria, ningún tipo de actividad deportiva, o si más allá va a tener que hacer algún tipo de actividad deportiva. Pero si nos centramos desde el inicio, lo que yo voy a tener como objetivo va a ser volver a tener una funcionalidad normal dentro de la actividad de la vida diaria y unos valores de fuerza que no me limiten ese tipo de actividades. En el momento que yo encuentro ese tipo de fuerza o ese tipo de condición física en esa persona,
para mí, si ese es su objetivo, pues lo hemos conseguido. Más allá, si te digo, cuando estás lesionado, pues absolutamente por la progresión, pues lo que vamos a ir es mejorando cada vez, pues sobre todo sus niveles de fuerza máxima, y si luego esa persona va a ir hacia una actividad deportiva, iremos trabajando pues ese trabajo de fuerza que requiera la actividad deportiva. Veremos cuáles son los factores más limitantes de la actividad y los factores más específicos de la actividad, y orientaremos nuestro entrenamiento hacia ese trabajo. Estoy de acuerdo contigo. Digo, para mojarnos un poquito más y por decir un nombre, en población que no practica deporte, sino que hace actividades de la vida diaria normal, subir, bajar escaleras, ir al trabajo, volver a atender a sus hijos y echar alguna carrera de vez en cuando, creo que trabajamos casi siempre, en el caso de un ligamento cruzado anterior de rodilla, de una por cirugía, trabajamos siempre fuerza-resistencia. Y si no siempre, casi siempre, empezando con pesos bajos y yendo a pesos altos. Ahora, si ya ese paciente practica deporte y en función de a qué nivel practique ese deporte, pues amateur o profesional, pues nos tendríamos que meter fuerza-potencia y tendríamos que meter entrenamiento de fuerza máxima. ¿Vale? Ahora, ¿trabajas los 3 tipos de fuerza? Sí, pero a la hora de programar, paciente, actividades de la vida diaria, prácticamente todo lo que vamos a programar es fuerza-resistencia. Deporte amateur, pues metemos cosas de fuerza-potencia. Deportista de élite, devolverle esos niveles de fuerza máxima previos a la cirugía, porque si no va a tener más riesgo de lesión. Muchas veces que una lesión del ligamento cruzado anterior, no te digo que le venga bien al deportista, porque, hombre, evidentemente lo has operado la rodilla, pero puede ser un borrón y cuenta nueva para corregir otros defectos que ese deportista ya tenía a nivel de fuerza máxima y fuerza potencia, incluso corregir gestos biomecánicos, etcétera. Todos hemos visto a Carolina Marín a los 10 días, si no me equivoco, jugar al bádminton sentada en una silla. Bueno, pues estoy seguro de que Carolina aprovechó el 100% del tiempo para mejorar sus gestos técnicos, para mejorar todo, ¿vale? Muy bien. Pues... Bueno, yo creo que ahora vamos a hacer como un poco cómo orientamos una programación de la fuerza y qué variables nos interesa, que nos queda poco tiempo y creo que son cosas bastante importantes que tenemos que tener claras durante 10 minutos, Carlos. Eso es, pero por lo menos para poder hablar de variables que son importantes en la parte de fuerza y que tenemos que controlar bien para que tengamos unas progresiones lógicas y el entrenamiento tenga sentido. ¿Vale? Creo que dentro de una programación de fuerza, primero, lo que hemos dicho, igual que cuando nos contestaba Jesús, es el objetivo, que ahí nos tenemos que marcar, pues, si tiene una lesión, qué tipo de lesión es, o si no ha tenido una lesión, a qué personas se lo estamos desarrollando, si tiene más experiencia, menos experiencia, o qué condición física está en estos momentos, y sobre todo el contexto, ¿vale? ¿Qué contexto requiere esa persona? ¿Hacia dónde vamos a dirigir nuestro entrenamiento de fuerza? Y para ello, por ejemplo, otra de las cosas que tenemos que tener muy bien estructurada es la elección de los ejercicios. ¿Qué ejercicios nos van a servir para trabajar la fuerza con esa persona, o por qué queremos trabajar este tipo de ejercicios y por qué no queremos trabajar otro tipo de ejercicios? ¿Vale? En un entrenamiento de fuerza, sobre todo más orientado a la fisioterapia, yo creo que si en algo pues no estás de acuerdo, me lo dices. Creo que al principio pues tendríamos que tener ejercicios donde nos centremos en los motores principales que queremos recuperar, ¿vale? Incluso podemos hacer desde un trabajo un poquito más analítico a una expresión un poquito más global, ¿vale? Podemos empezar primero incluso con solo el trabajo de una articulación, ir metiendo más articulaciones hasta integrar ese ejercicio en un ejercicio un poquito más global, ¿vale? Esto si lo hacemos desde una expresión un poquito como muy de fisioterapia. Si no, pues a lo mejor sí que podríamos hacerlo incluso lo contrario, poder empezar directamente con ejercicios más globales. Pero bueno, es que esto, como hemos dicho antes, es un poco el contexto, ¿no? Dependiendo de la persona, lo vamos a tener que variar. Y luego un poco, pues ejercicios asistentes que me ayuden con esos ejercicios globales. Te puedo decir, entrenamiento de core, entrenamiento de musculatura un poquito que pueda estar más débil
o por ejemplo en este caso rotadores en un hombro que muchas veces no los entrenamos de manera específica y que me pueden servir para evitar una lesión de esa misma articulación en un futuro. Estoy totalmente de acuerdo contigo y es que el depende, es que siempre lo vamos a tener ahí, porque como tú muy bien has dicho al principio, va a depender del objetivo, o sea, va a depender de la lesión, va a depender de la persona y va a depender del contexto. Entonces, a partir de ahí, todo lo que digamos va a ser un depende. ¿Qué ejercicios mandas? Pues, bueno, pues la indicación general va a ser empezar por motores principales y pasar a ejercicios de core, los vamos a alternar. No es lo mismo hablar de una lumbalgia crónica que hablar de un ligamento cruzado anterior. Siempre va a estar ahí, depende, ¿no? Pero entiendo que tú hablas que hay que tocar los motores principales, como puedes estar hablando de musculatura general, cuádriceps, isquiotibiales, pero que evidentemente no nos podemos hablar de esa musculatura que nos estabiliza la rodilla y que no está en la rodilla, como puede ser el glúteo medio, como puede ser la musculatura intrínseca del pie, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es. Antes, por ejemplo, he visto que alguien preguntaba cómo podías entrenar, por ejemplo, una luxación de hombro, creo que algo así, para jugar al tenis. Pues una de las cosas que hemos dicho, tú puedes entrenar mucho los principales ejercicios que o musculatura que va a entrar dentro de esa acción del tenis, pero si no tengo un trabajo previo de una estabilización y de esa articulación, cualquier trabajo que voy a hacer de fuerza después no me va a servir de mucho. Incluso me podría todavía penalizar muchísimo más. ¿Vale? Entonces, pues igual. Las dos. Tienes que trabajar las dos y ahí va a depender muchas veces, pues eso, la propia patología, la persona y el contexto en el que te estés moviendo, ¿vale? Pero sí, lógicamente, siempre tienes que estar pensando en esas limitaciones y qué tipo de objetivo te vas a marcar con esa persona. Por eso es importante que los objetivos estén bien marcados. Muy bien, tenemos como cosas importantes el objetivo de por qué se lo estoy mandando al paciente. Hemos hablado de la elección de los ejercicios, tanto por el tipo de ejercicio como por los músculos que vas a mover, los músculos que actúan en ese ejercicio. ¿Qué variables nos encontramos también en la parte de fuerza? Mira, pues variables creo que son importantes que controlemos sobre todo, que va a ser el volumen, que consiste en cuantificar el trabajo realizado. En este caso se suele hablar muchas veces de series que realizamos por grupo muscular, ¿vale? Otra de ellas es la frecuencia, que es el número de entrenamientos realizados y el tiempo que pasamos entre ellos, ¿vale? No es lo mismo estar haciendo todos los días un entrenamiento que espaciar mis entrenamientos cada 72 horas para que yo pueda generar una pequeña, digamos, recuperación y que pueda trabajar en la siguiente sesión perfectamente. La intensidad a la que la vamos a desarrollar, que es lo que hablábamos antes, que es un poco eso, ¿no? Pues el porcentaje de trabajo que vamos a hacer y sobre todo la densidad, que es la relación entre la duración del esfuerzo y el tiempo de recuperación que tenemos entre esfuerzos, ¿vale? Todo esto, todas estas variables, frecuencia, volumen, intensidad y densidad, nos da lo que vamos a entender en entrenamiento como la carga del entrenamiento, ¿vale? Estas variables me dan la carga externa, que es, digamos, el entrenamiento de fuerza, que es lo que yo te programo para que tú realices. Y esto es una carga externa. Y luego este entrenamiento o cómo mi cuerpo, cómo afecta dentro de mi cuerpo, es lo que vamos a determinar como la carga interna. Es verdad que a veces en la fisioterapia, cuando hablamos de carga, yo creo que hablamos de una manera, no voy a decir errónea, pero diferente a lo que lo entendemos en entrenamiento, ¿no? A veces es decir, hay que introducir más carga o tenemos que hacer más carga para trabajar ese tendón, claro, y si lo entendemos como lo que hemos estado explicando ahora de entrenamiento, decir, ¿qué significa introducir más carga? Porque cualquier modificación en las variables que hemos dicho, en la frecuencia, en el volumen, en la intensidad, van a modificar mi carga, como yo lo entiendo, de entrenamiento. Y esa carga me va a modificar la carga interna, que es como mi cuerpo, cómo afecta la respuesta que tiene mi cuerpo a nivel biológico, hormonal, ¿vale? Entonces, eso también es una cosa que hay que determinar porque a veces lo entendemos mal. Si digo, vamos a aumentar la carga, aumentar la carga puede ser, si yo estaba trabajando 6 series por grupo muscular, puede ser que yo lo único que vaya a modificar va a ser el volumen. Y digo, veo, pues ahora voy a hacer 8, pues la carga ha sido aumentada, ¿vale? O mantengo el volumen y lo que hago es aumentar la frecuencia de entrenamiento
o la intensidad. Entonces, creo que son parámetros que hay que controlar muy bien y que a veces nos llevan un poco a error, ¿vale? Que siempre entendemos con la carga como aumentar el peso externo del entrenamiento. O el número de series o el número de repeticiones, pero en muy pocos casos se toca el descanso, por ejemplo, ¿no? Y creo que es algo también muy importante porque nos va a dar la densidad del entrenamiento. Eso es. Ok, variables principales y que nos van a dar un aumento o una disminución. Tenemos frecuencia, volumen, intensidad y densidad. Frecuencia, número de entrenamientos realizados en la semana, pero también, bueno, y la densidad la has descrito como relación que hay entre la duración del esfuerzo y la pausa de recuperación. Eso es. Vale, ok, fenomenal. Vale. Y un poco, pues, en relación, bueno, que se está terminando el tiempo, en relación a todo esto, la manera de cómo podemos controlar, cómo progresar dentro de un entrenamiento de fuerza, ¿no? Que, pues lo que vamos entonces es el test de RM, que muchas veces lo vas a realizar ya, pero con una persona que a lo mejor la patología ya no es tanto un limitante, sino que tenemos una condición física buena, simplemente por el hecho del riesgo de lesión que implica el propio test. Y creo que a nivel de fisioterapia es mucho más lógico, mucho más funcional trabajar con una escala de percepción del esfuerzo, ¿vale? Con 1 al 10 y con la propia escala de dolor. Y que esto sea una información que los pacientes nos vayan dando a diario cuando está realizando la sesión, incluso semanalmente, para que a nosotros nos sirva un poco de feedback para poder trabajar y progresar en nuestro entrenamiento de fuerza. Sobre todo a nivel sesión, para saber si la carga que yo estoy poniendo se está adecuando a lo que yo buscaba respecto al feedback que me da el paciente, y a nivel semanal, si entiendo que debería ser una semana más alta o más baja de carga y el paciente me está dando un feedback adecuado a lo que yo tenía pensado. Pues es una buena herramienta que me da información sobre cómo el paciente está llevándose esos entrenamientos y cómo yo voy a poder modificar o voy a poder seguir progresando en base a toda la subjetividad, entre comillas, porque llega a ser de una manera objetiva, en la información del paciente y la sensación del paciente. Me parece, Vale. totalmente de acuerdo contigo. Tenemos que ir cortando porque a la hora se nos corta el vídeo, ¿vale? Entonces, para hacer un poco resumen de todo lo que hemos hablado, o sea, el concepto de fuerza en sí, adaptaciones, tanto todas las adaptaciones que se provocan, evidentemente en 1 hora no da tiempo a hablar de todas, pero bueno, hemos hablado de las más importantes. Hemos hablado de variabilidad dentro del entrenamiento, es decir, qué variables podemos tocar para que mi carga externa cambie. Un resumen sobre la fuerza dentro de la fisioterapia. Una frase. Bueno, una frase sería complicado, pero bueno, yo creo que es la intencionalidad de hacer, digamos, como más eficaz nuestros movimientos, nuestro sistema musculoesquelético, ¿vale? Y que eso nos ayude, digamos, a todas nuestras actividades de la vida diaria y sobre todo a nivel deportivo, en una parte recuperando una lesión y más en un futuro previniendo las lesiones y mejorando el rendimiento si es uno de nuestros objetivos principales. Ok, fenómeno. Yo me quedo con el concepto de que la fuerza no es solo levantar kilos y kilos, que me ha gustado mucho tu descripción, y me quedo con que tenemos que tratar de olvidarnos de ese 3x10 y empezar a tocar un poco más todas las variables que tú has descrito. Intensidad, volumen, densidad, ya no solamente de la propia sesión, sino en esa semana o en ese mes, ¿no? O en esos 3 meses Sí, contra más capaces seamos de controlar y de monitorizar todas esas variables, más efectivos vamos a ser en nuestro tratamiento y más organizados. Y eso al final se va a reproducir en éxito. Agradeceros principalmente a ti, Carlos, que hayas vuelto a estar en los directos de Premium. Agradecer a todos los que nos habéis escuchado y bueno, recordar que continuamos con esta formación o mini formaciones continuadas y que mañana vendrá Diego con la parte de comunicación a los pacientes, ¿vale? Así que muchas gracias a todos y muchas gracias, Carlitos. Muy bien. Un abrazo. Chao.
Chao.